Amados, el Señor les bendiga muy, pero muy ricamente. En este día hablamos sobre el tema Abre mis ojos. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje que hablamos dice cosas muy interesantes, pero vamos a mirar un poquito la historia. Israel vivía en permanente estado de guerra. Pero en este tiempo el profeta Eliseo estaba siendo usado por Dios para estar presente en espíritu en los consejos de guerra del rey de Siria, y él traía esa información al rey de Israel. Y cada vez que el rey de Siria tenía una estrategia, el rey de Israel ya la sabía por la revelación del Espíritu Santo a través del profeta. Así es que el rey de Israel se anticipaba a todos los movimientos de los sirios. A la guerra puedes ir con todas las estrategias naturales y militares, pero en la guerra de Dios solo puedes ir con la revelación de Dios. Y eso fue lo que siempre practicaron hombres como David, hombres como Josué, gente que tenía y pedía la revelación del Señor. Cuando tienes que ir a alguna clase de guerra, tienes que pedir la revelación del Señor. Ahora, cuando no consultamos a Dios tenemos graves problemas. Es un poco la historia de mucha gente que entra a situaciones de conflicto y guerra sin tener una revelación de Dios o sin pedir una revelación del Señor. Aquí estaban, el rey de Siria tiene esta situación, y él se anticipa al rey de Israel todas las veces, y él no sabe por qué, hasta que alguien le dice: el profeta Eliseo está revelando nuestros planes más secretos al rey de Israel. Y entonces deciden el rey enviar un ejército a capturar a Eliseo. Y el ejército llega donde está Eliseo, en la ciudad de Dotán. Están rodeados. El enemigo ha venido con un gran ejército contra Eliseo. Y puede venir también contra ti, contra mí, con un gran ejército. Están rodeados por miles de soldados. Y cuando eso sucede, con una situación así, en un callejón sin salida, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuál es nuestra fe? ¿De qué manera nosotros reaccionamos en un momento como ese? David dijo en cierta ocasión: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar en momentos de crisis, en momentos de grandes adversidades. La confianza o el temor son decisiones que tomamos. La reacción natural del ser humano es el temor, pero luego del temor tú puedes tomar la segunda decisión, que es la confianza en el Señor. La primera no la puedes controlar porque es instintiva, sale de ti en esa instinto de autoconservación. Pero la segunda decisión es la más importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a temer y vas a escapar, o vas a confiar y vas a permanecer en el Señor? Pero confianza y temor tienen relación con lo que estamos mirando y cómo interpretamos lo que estamos mirando. Aquí tiene que ver con algo de ver o no ver. El no ver el mundo espiritual cuando hay problemas
nos puede llevar a nosotros los hijos de Dios a una desesperación total y a tomar decisiones completamente fuera de la voluntad del Señor, completamente desacertadas. Pero ver en lo sobrenatural de Dios cuando hay situaciones difíciles nos lleva primero a la confianza y segundo a la alabanza. A la confianza porque nosotros nos afirmamos en Dios y a la alabanza porque podemos dar gloria a Dios en toda situación de nuestra vida. Aquí hay dos visiones. El profeta está confiado y el siervo del profeta está desesperado ante la misma situación. Dos reacciones por causa de dos visiones. ¿Cuál es la que ves tú? Nosotros tenemos que aprender a ver la visión espiritual. Cuando el Señor, en la situación del pozo, y el Señor habló con la samaritana y el pueblo estaba a cierta distancia allí, muy cerquita, los discípulos volvieron y Jesús dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean que los campos están listos para la cosecha. Estaba hablando de la cosecha de almas. Los discípulos habían entrado a ese pueblo y habían hablado con la gente y ni se dieron cuenta del estado espiritual de la gente para recibir la verdad y la palabra del Señor. Pero Jesús, que estaba afuera y habló con una sola mujer, entendió lo que estaba pasando en el pueblo. Necesitamos la visión celestial. Ahora mira, aquí había un ejército de ángeles rodeando al profeta y a su siervo, al siervo del profeta. Un ejército de ángeles. Pero también había ángeles de las tinieblas acompañando al ejército invasor. Por eso el profeta dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No dice, más son o menos somos nosotros. No dice, no. Él dice, más son los que están con nosotros y los que están con ellos. Ellos son un gran ejército natural y además tienen un respaldo espiritual negativo de las tinieblas. Pero nosotros, aunque somos pequeñitos, tenemos una tremenda cantidad de respaldo espiritual. Tenemos ángeles que nos cuidan y nos protegen. Es muy importante, hablaba de los ángeles. Los ángeles son muy poderosos. Un solo ángel, en el libro de Reyes, también más adelante, capítulo 19, un solo ángel salió de parte del Señor y destruyó un ejército de 185,000 soldados que habían venido contra Jerusalén. En el futuro, un ángel descenderá con una gran cadena y atará a Satanás y lo echará al abismo. Imagínate el poder de los ángeles del Señor. Entonces, ellos han sido enviados a nuestro servicio. Tú y yo tenemos quizás testimonios, yo tengo muchos testimonios de ángeles que han estado conmigo en situaciones de que yo he sido consciente, siempre están, pero que yo he sido consciente en ciertas situaciones de mi vida, momentos extraordinarios y ángeles que fueron enviados para ayudar en el momento preciso, Aquí el profeta ve a su siervo que está lleno de temor. Porque no ve. ¿Por qué tememos? Pues porque no vemos. O como vemos, la forma en que vemos produce incredulidad. O hay una incredulidad previa en nosotros, por la cual nosotros vemos todo negativamente. O a veces vemos y tememos por considerar nuestra propia fragilidad. El temor de lo que viene de afuera, pero la fragilidad, yo soy incapaz de defenderme. Ese es un poco el tema. Soy incapaz de resolver esta situación. Necesitamos ver. Cuando Jacob pasó esa noche en ese lugar y vio esa escalera y vio esa visión de Dios arriba de la escalera y ángeles subiendo y descendiendo, cambió la visión del lugar. Cuando tú tienes una visión celestial, cambia toda tu
paradigma de lo que está ocurriendo, de la situación, del momento, del lugar, de las personas. Cuando tú ves el cielo abierto, cuando tú tienes un rema del Señor, todo cambia en tu vida. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Y esa fue la oración que hizo el profeta Eliseo. Él dijo a Dios, él oró a Dios y dijo, Señor, abre mis ojos, pero abre sus ojos para que él vea. El profeta tenía los ojos abiertos. Y aunque el profeta veía un inmenso ejército que venía contra él y la ira de sus enemigos, él estaba mirando a todos los carros de fuego y los ángeles que estaban con él, y él estaba totalmente confiado. Necesitamos ver a Dios y a sus ángeles en toda situación de nuestra vida. Necesitamos ser conscientes del mundo espiritual. Ahora aquí hay dos milagros, mira qué interesante. El primer milagro, el profeta pide que el Señor abra los ojos de su siervo, y el Señor lo hizo, y el siervo logró ver todo lo que estaba viendo el profeta y se quedó tranquilo. Pero el profeta pidió un segundo milagro y él dijo, Señor, enceguece a estos enemigos para que ellos no nos hagan daño y para poder llevarlos a otro lugar. Inmediatamente fueron enceguecidos. Así que aquí hay un milagro de abrir los ojos y de cerrar los ojos. Así que quizás tengas que orar dos oraciones. Primero, abre mis ojos. Y la segunda, enceguece a mis enemigos. Así fueron enceguecidos para el propósito del Señor, con una ceguera temporal. Eliseo no pidió que murieran los enemigos, sino que los tomó y les dijo, ustedes buscan a tal persona, a tal ciudad, sí, mire, yo los voy a llevar. Y los llevó directamente a la capital, a Samaria, donde estaba el rey de Israel y el ejército de Israel. Y los hizo entrar allí, y cuando entraron y estaban dentro de la misma ciudad, pidió que el Señor abriera sus ojos. Y obviamente ellos estaban rodeados y perdidos, porque el ejército de Israel era muy grande y los iba a destruir. Pero el profeta dijo, no, quiero que los alimenten y los envíen de vuelta. Y los envíen de vuelta a su tierra. Nadie les hará daño. Nadie pondrá una mano encima de ellos. Porque el profeta estaba pensando en un acto de misericordia. Los alimentó y los envió de vuelta. Y mira, el capítulo comienza diciendo que los sirios venían contra los israelitas, ¿sí? Y termina diciendo que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Los enemigos nunca más regresaron. Ese acto de amor de Eliseo cambió la actitud del rey, cambió la actitud de sus generales, y dijeron, este hombre perdonó la vida de nuestro ejército, no podemos ir para hacerles daño. Así es que muchas veces el amor logrará muchas más cosas que la ira y la venganza que a veces nosotros queremos pedirle al Señor. Tenemos que pensar, primero, aquí hay una necesidad de que podamos ver. La oración es, abre mis ojos para que vea. Ora diariamente al Señor, abre mis ojos para que te vea a ti moverte, vea tu mover, vea tu mano obrando, te vea a ti funcionando y a tus ángeles operando a mi favor. En esta situación tan terrible que estamos viviendo, todo el mundo hoy día, con la pandemia, las necesidades económicas, las enfermedades, el peligro de enfermarse y tantas cosas que están sucediendo negativas, gente que pierde el trabajo y tantas situaciones, tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos para que lo veamos a Él, veamos su propósito en esta situación, veamos sus ángeles operando a nuestro favor, veamos su gloria dispuesta para nosotros. Y si tienes enemigos, pídele al Señor que temporalmente los enceguezca para que no te vean y no te hagan daño, y el propósito de Dios se cumpla
en la vida tuya y también en la vida de ellos. A veces es preferible el amor que la venganza. Nosotros tenemos que orar y oramos hoy y decimos, Señor, abre nuestros ojos para ver. Aleluya.